ponencia el licenciado Sandro García Rojas, director general de Prevención de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, quien esta mañana nos hablará sobre la profesionalización del papel del oficial de cumplimiento. El licenciado Sandro García es abogado, catedrático y especialista certificado en prevención y detección de lavado de dinero. Cuenta con diversos másters, entre los que destacan Derecho Penal, Económico y Seguridad de Bienes y Personas. El abogado García Rojas ha sido representante de nuestro país en diversos foros internacionales, tales como la Organización de las Naciones Unidas, Gavi, Consejo de Europa, la OCDE, Eurojust, entre otras. Destacan sus participaciones en temas tales como el combate a la corrupción, el lavado de dinero, terrorismo y financiamiento, así como el combate a la delincuencia organizada y la cooperación internacional. Ha ejercido la profesión tanto en el sector público como en el sector privado. Entre otros, ha sido titular de la Unidad de Asuntos Internacionales de la Procuraduría General de la República, representante de dicha PGR ante la Unión Europea y Suiza, titular del área jurídica y fiduciaria del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes SAE de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y actualmente se desempeña como director general de Prevención de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Le damos la bienvenida. Gracias. Por supuesto, Teodoro, muchas gracias por la invitación. A todos ustedes por estar aquí. Ruego, antes de empezar, una disculpa por el desfase del tiempo. Como ustedes saben, esta ciudad no tiene promesa necesariamente y a veces las agendas se retrasan. Les ruego, por favor, una disculpa. Y bueno, pues por supuesto, manifestar mi enorme interés, mi enorme gusto, el honor de poder estar aquí con ustedes para poderles platicar un poco más los temas de la certificación que a tantos seguramente nos tienen preocupados, y nos incluimos nosotros en la Comisión Nacional Bancaria. Me gustaría tratar de ser lo más puntual con los varios puntos que tenemos, digamos, inmersos en la agenda y que me gustaría compartirles. Sin embargo, si ustedes me lo permiten, me voy a bajar del podio para no estar aquí, porque aquí me siento como artista y siento que no puedo necesariamente soltarme el chongo como suelo hacerlo en mis presentaciones. Así que, si ustedes me lo permiten, voy a utilizar este otro micrófono. Muy bien. Y entonces así, hasta canto, hasta ganas me dan de cantar. Bueno. Pues miren, agradecerles nuevamente su presencia, platicarles un poco el tema que a muchos nos ocupa sobre el tema de la certificación, para efecto de, justamente como se llama esta parte de la agenda, la profesionalización del sector. He contado muchas veces un cuento de una mujer argentina. Parece cacofónico el nombre, Susana Su, así se llama. Y es un brevísimo cuento que lo vuelvo a contar aquí. Hay un capitán de un barco que grita en plena tormenta: marineros, abatid el palo de mesana. Y el segundo de a bordo grita desesperado: abatid el palo de mesana. Cuidado con el bauprés, grita el capitán. El bauprés, marineros, el bauprés, grita el segundo de a bordo. Arread el foque, grita el segundo de bordo. Mientras tanto, la tripulación corre desesperada de un lado al otro de la cubierta, mientras la tormenta arrecia. Si no encontramos pronto un diccionario, nos vamos a pique. Imaginen ustedes las instrucciones del capitán y la gente no entiende de lo que está hablando. Me parece que el tema del lavado de dinero, amigos y amigas, es un tema que nos cayó medio de sopetón desde una perspectiva normativa. Las leyes, las disposiciones. Cuando hablamos de un sector bancario, podemos referir a que, bueno, desde 1989 datan las primeras normas. La primera vez que se contempla el delito como tal de operaciones con recursos de procedencia ilícita, ustedes saben que es de naturaleza fiscal. Pero ya en el 400 bis, y ya no se diga el tema de la financiación al terrorismo, es posterior.
¿Por qué se da, digamos, este fenómeno súbito? Mucho obedece a Gafi, el Grupo de Acción Financiera Internacional, que emite recomendaciones, que ustedes saben que empieza a emitir unas y luego emite otras, y luego hacen otras interpretativas, y luego viene el evento del 11 de septiembre de 2001 y esto provoca una adición, una reforma a ello. Para no hacer un cuento muy largo, hasta hace apenas 2012, se mete todo en una gran procesadora y vuelven a salir 40 recomendaciones, ya no 40 más 9, sino 40 recomendaciones. ¿Y qué ha pasado? Que México, en la evaluación que ha tenido de cumplimiento de estas recomendaciones, para sorpresa de muchos, debo decir, México no salió tan mal. La verdad es que tenemos más bien un tema de estigma, un tema de percepción, y ahorita voy a hablar un poco del tema de la percepción. Hay un tema de estigma detrás del asunto de la prevención del lavado de dinero, donde nosotros nos autoconsideramos, nos autovemos como un país lavador de dinero. Esa es la verdad. Y esto no ayuda con la súplica a veces de vecinos que no necesariamente nos conciben igual o suman a una concepción equivocada. Nuestras autoridades, ¿verdad? Y ahí me tengo que sumar porque ahora me toca estar de este lado del tema de la autoridad, que a veces la coordinación entre autoridades es mala, es lenta, no es la suficiente. Y número 3, muy importante, el que el sector al que aplica la norma a veces no está hablando necesariamente en los mismos términos que se esperaba que hablara. A lo mejor estamos en un escenario parecido al del barco, donde estamos hablando del palo de mesana o de arrear el foque, y que no necesariamente todos los que estamos inmersos en este escenario estamos hablando el mismo idioma. Es un gran reto, la verdad es que es un reto enorme para la autoridad y para la sociedad, para el sistema financiero, poder estar más o menos en el mismo entendido. ¿Cuál fue uno de los criterios que se utilizaron a partir de la reforma financiera para lograr este cometido? Hubo varios. Por ejemplo, centros cambiarios, transmisores de dinero, sociedades financieras de efecto múltiples o FOMES no reguladas, había que obtener un dictamen técnico y renovar el registro ante Conducef. El primer periodo, digamos, el que obedeció a centros cambiarios y transmisores de dinero, concluyó en septiembre del año pasado. Para darles una idea numérica, de 1.700 entidades que ocupaban estos dos sectores, quedaron más o menos 1.050, 1.100. ¿Qué significó esto? Pues una reducción importante, interesante, pero fue una reducción real. La pregunta es, ¿realmente dejaron de operar? Habría que dejar el tema en otra cubeta para efecto de analizarla desde otra perspectiva, incluso de naturaleza penal, porque hay un delito financiero a quien ejerce actividades exclusivas o reservadas para este tipo de entidades sin contar con la autorización o registro, como es el caso. En el caso de las SOFOMES, pues la noticia es que el dictamen técnico de SOFOMES previo a la renovación va más o menos bien. ¿Cómo es eso de más o menos bien? Miren, teníamos 3.800 entidades, más o menos, registradas en Conducef. ¿Y cuántas van que piden dictamen técnico? En total van 2.200. ¿Y cuántas van que obtienen, perdónenme, dije 2.200? 1.200. ¿Y cuántas van que obtienen el dictamen? 700, más o menos. ¿Eso significa que no van a obtener las otras? No, están en trámite. Algunos lo presentaron, no lo obtuvieron, se volvieron a formar, lo vuelven a solicitar, y es un proceso que eventualmente tiene un final feliz. Los tiempos, 60 días, dice la norma para la comisión, y 10 días hábiles para ustedes, naturales, para que ustedes puedan atender la prevención que la bancaria les haga. En términos generales hemos reducido de 60 a 22 días. O sea, el tema del dictamen no nos inquieta necesariamente.
1.200, a lo mejor un poquito más de 1.250, a hoy en la mañana, 700 dictámenes emitidos, palabras más o menos. ¿Cuántas van renovadas? 15, más o menos. Sabemos que están en proceso de solicitud de CONUCEF muchas más. Es un reto para las autoridades, insisto, la coordinación tiene que ser del día a día. Oiga, ¿cómo le quitamos piedras en el camino para que las entidades logren sus cometidos? ¿No? Aquí no se trata de dejar sofomes fuera, sino que quien entre sea exactamente quien quería entrar, quien tenía la pretensión de estar dentro. ¿Me siguen? ¿Qué otra cosa se aplicó a partir de la reforma financiera? Se hicieron públicas las sanciones, por ejemplo. Ahora están publicadas en el portal de la comisión, incluso cuando están, como decimos los abogados, sub iudice, es decir, sujetas a un escenario de contienda, están publicadas. Si gana eventualmente el juicio que iniciara contra la bancaria, se quita evidentemente la sanción de ese tablero. Y 3 o 4, ya no sé en qué número voy, el tablero de control, que fue una medida para anunciar a las diferentes entidades el cumplimiento normativo que representaba el sector. Este es un cumplimiento normativo, no es un cumplimiento basado en riesgo. Nosotros no hemos publicado ni lo haremos los porcentajes o los ponderadores del riesgo que implica cada uno de los elementos. Cuánto de riesgo tiene que un manual esté bien o mal creado, cuánto de riesgo tiene la zona geográfica donde opera, cuánto de riesgo tiene el tipo de clientes con el que opera, el tipo de cartera que tiene, cuáles son sus estatus porcentuales de deudas, etcétera. El tablero ha sido útil sobre todo para que otros sectores se contagien de esta acción. No es un tablero donde estén los deudores, no es la lista que emite el SAT, ¿no?, de los que no han pagado. Al contrario, esta es una lista donde queremos estar y que todo esté en verde, ¿no?, como cumplido. Pero el reto quizás más importante que ahora está enfrente es el tema de la profesionalización del sector, de oficiales de cumplimiento y de auditores internos y externos que se dedican al tema de la prevención del lavado de dinero. Ya dimos a conocer el temario, la guía, ahorita si quieren profundizamos un poco más del tema. Esta presentación que les traigo resume lo que ya algunos conocen, está en las páginas de la propia comisión, y me gustaría entrar en detalles que a lo mejor no conocen, a lo mejor en detalles que no están tan públicos, para poder platicarles un poco más a detalle. ¿A qué se refiere? Bueno, pues derivada de la reforma financiera, como lo comento, nace esta idea de la certificación de personas físicas y morales. Dicha certificación es obligatoria no solo para aquellos que en lo sucesivo desempeñan funciones, sino también para aquellos que actualmente la realizan. Lo anterior de conformidad con un calendario que la propia comisión emitió en marzo de 2013. Es un calendario donde se establece, como ustedes saben, el periodo en el cual entrarán en certificación los diferentes sectores. Empezamos ahora en junio, la convocatoria saldrá en unos días, un par de semanas quizás, para que el primer sector, bancos, SOFOMES reguladas y casas de bolsa, inicien este procedimiento de certificación. ¿Cómo se inicia? Entrando a la página de internet de la bancaria, obtención del certificado. Hay todo un instructivo ya publicado la semana pasada por la comisión, donde viene paso a paso, punto a punto, qué hay que adjuntar, cómo hay que adjuntarlo, bajo qué formato se tiene que adjuntar, etc. No me detengo en ellos, salvo que ustedes pudieran tener alguna duda. ¿Cuál es el objeto de la certificación? Pues constatar justamente un piso igual, un piso común, al menos saber que todos los marineros que estamos en este barco hablamos y entendemos del palo de mesana, del bauprés, etc. Que sabemos exactamente a lo que estamos sujetos cuando hablamos de prevención de lavado. ¿Saben qué nos ha pasado? Y seguramente ustedes han sido víctimas de lo mismo.
que hemos encontrado que mucha gente dice saber y que cuando entramos en operación, entramos digamos, en el intercambio de ideas, nos damos cuenta que el tema de la prevención sigue siendo ese fantasma como que todo el mundo percibe, pero que nadie necesariamente ve, nadie necesariamente sabe. Oiga, evidentemente yo no soy un lavador de dinero, evidentemente yo no vengo aquí a lavar dinero, me dicen algunos. Yo sé que ustedes no son lavadores de dinero, eso evidentemente lo confiamos, y es un tema, como ustedes saben, el sistema financiero se basa en confianza, y este es quizás uno de los ingredientes que estamos tratando de generar o de fortalecer mayormente, que es la confianza en el sector, en las diferentes entidades que operan. Tenemos que saber a ciencia cierta que ustedes identifican dónde están sus riesgos, cuáles son sus obligaciones, cuáles son sus límites en materia de prevención, y metiendo todo en un mismo recipiente, yo les diría que estamos hablando de una integridad corporativa en el sector financiero. Estamos hablando de, tenemos que concebir que dentro del sector financiero estemos hablando de evitar fraudes, evitar lavado de dinero, no corromper a las instituciones. Son varios los conceptos, desde una perspectiva fiscal, desde una perspectiva corporativa, desde una perspectiva estrictamente financiera, etc. Evidentemente, la certificación es mejorable, habrá que implementar mejoras. Como ustedes saben, es una certificación hoy y se renueva en 5 años. ¿Quiénes han participado en el proceso de la certificación? Miren, en primerísimo lugar está el Banco Mundial, que ha sido prácticamente el testigo del proceso. Nos ha acompañado como testigo de este gran proceso, donde estableció ciertos puntos que resultaban indispensables. ¿A qué me refiero? Oigan, si usted en la Comisión Nacional Bancaria se pone a hacer preguntas, seguramente va a llegar a muchas preguntas, pero algo que es muy importante es que no vaya a estar contaminado, digamos, el examen, las preguntas, con ya se filtró por ahí que se sabe que alguien tiene las preguntas y las respuestas, solamente han intervenido A, B y C, y A, B y C tienen una inclinación hacia tal cual sector. Es decir, tiene que tener transparencia el proceso, tiene que tener objetividad el proceso, tiene que tener metodología. No podíamos hacer una prueba sobre las rodillas, no si queríamos hacerlo como una política pública a nivel nacional. De tal suerte que después del Banco de México y después de recomendaciones hechas por estos expertos, interviene el Ceneval, el Centro Nacional de Evaluación Superior, que como ustedes saben es el especialista en este país en determinar pruebas, ¿no? En hacer reactivos. Y les confieso, yo llevo poco más de 15 años dando clases en universidades, escuelas, diplomados, casas de estudio, etc. Y nunca me había detenido a pensar, hasta ahora en el ejercicio del Ceneval, lo complejo que es hacer un reactivo. Un reactivo que tiene una razón de ¿qué quiero preguntar? Si lo que estoy preguntando contiene la información que quiero que me conteste el sustentante. 3, que el reactivo que yo pregunte tenga los contenidos suficientes como para que no sea obvio. ¿Quién es la Virgen de los mexicanos? ¿Santa Claus, Batman o la Virgen María? Evidentemente, ahí no hay pregunta, ahí no hay conocimiento. Había que tener de manera muy clara cuáles eran los elementos de las preguntas que eran más resaltables, distractores que realmente funcionaran para efectos técnicos y que ustedes, al hacer el examen de certificación, encontraran que una leidita a paso así de abuelo de pájaro no le va a servir. Y este es un tema que me inquieta mucho y donde voy a hacer algún énfasis. Déjenme terminar con la lámina y me detengo en ello. Han participado la Universidad Panamericana, la Universidad del Valle de México, la Universidad de Anáhuac, EICAMS como Asociación Internacional, TEC de Monterrey, ITAM e INACYT. ¿En qué han participado? ¿Cómo han participado? Nadie, insisto, tiene la prueba al día de hoy. 2,
Nadie tiene los reactivos del examen, nadie. El Ceneval, solamente el Ceneval, controla una base de datos que está en Ceneval, donde están todas las mesas de trabajo que se han hecho, donde la mesa 1, que diseñó la prueba, no tuvo contacto con la mesa 2, y la mesa 2 avaló que este diseño estuviera bien hecho. Y luego la mesa 2 lo que hizo fue determinar quiénes iban a ser expertos para hacer un ejercicio de elaboración de reactivos. La mesa 3, con los diferentes reactivos, preparó 3 o 4 reactivos por cada uno de los puntos que queríamos preguntar. La mesa 4, diferente a estas mesas de atrás, está calificando si esos reactivos cumplen o no cumplen con lo ordenado por la primera y la segunda mesa. La mesa 5, ya con los reactivos resueltos, seleccionará de ese cúmulo de reactivos cuáles son los que debieran irse al examen. La mesa 6 revisará estilos. La mesa 7 integrará el examen. Es decir, y me puedo alargar, es increíble la metodología cuidada con todo un proceso de objetividad y transparencia para que la prueba sea pues un muy buen ejercicio. Oiga, va a ser una obra de arte, pues a lo mejor le va a faltar para que ello llegue a tal. Pero sí es nuestra pretensión que no haya nadie que pueda decir, no, ahí hubo mano negra, oiga, yo conozco, soy muy amigo, a lo mejor le echamos un fonazo a Sandro y a lo mejor Sandro nos puede ayudar. No hay forma, no hay manera. Está cuidado el proceso, hasta el final del proceso estará el World Bank y el Ceneval y todo el mundo como observadores de este proceso. ¿En qué otra cosa han participado las universidades? No solamente dando a algunos expertos que las propias universidades han seleccionado, también lo han hecho a través de, y lo harán, brindando los servicios de la plataforma tecnológica para que el Ceneval se cuelgue de esa plataforma y ustedes en los campus de algunas universidades hagan el examen. El primer examen, la convocatoria sale, les digo, en unas semanas, empieza en junio, será en agosto, finales de agosto, según yo es el 29 de agosto. ¿En qué universidades? Mire, van a ser en 3 sedes, México, Guadalajara y Monterrey. Todo está publicado en los diferentes documentos que ha dado a conocer la bancaria. Aquí está la agenda, instituciones de crédito, casas de bolsas o FOMES. Aquí hay alguien de estos dos primeros sectores, casas de cambio, almacenes, uniones, bancos, casas de bolsas o FOMES. Sí hay que estar a estudiar de inmediato. Por favor, se los suplico. En enero de 2016, SOCAP, SOFIPOS, comunitarias y organismos de integración de la financiera rural. ¿Hay alguien aquí de este sector? En enero, y después, en abril, las operadoras de fondos de inversión, asesores de inversión, centros cambiarios y transmisores. ¿Hay alguien de este sector? Y finalmente, SOFOMES no reguladas y la financiera nacional. ¿Hay alguien del sector SOFOMES? Supongo que sí. Bueno, pues ese sector de SOFOMES, si lo viéramos a la distancia, oigan, estamos a más de un año para que se inicie el proceso. O sea, tiempo tenemos. Una maestría se tarda 2 años, más o menos, en términos generales. Hay unas que tardan 1 año lectivo. Tenemos 1 año para especializarnos y adentrarnos en el conocimiento técnico de estos puntos. El examen, el primer examen, el de agosto de este año, va a ser Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, en diferentes campus, que ustedes al seleccionar la prueba podrán elegir, digamos, en qué sede, no necesariamente en qué campus. Si usted vive en la Colonia del Valle y lo mandamos al TEC de Monterrey de Xochimilco, le ruego nos disculpe, pero bueno, cuadrar domicilios estaba difícil. Entonces, las etapas del proceso: registro y obtención del folio y contraseña, presentación de la solicitud, cotejo de la documentación en el momento del examen, vamos a cotejar la documentación, la examinación y la expedición del certificado.
¿Cuánto tiempo tendremos para que nos dé la comisión los resultados? 20 días. ¿Por qué 20 días? Porque el Ceneval nos tiene que hacer el filtrado y nos los tendrá que dar a la comisión. ¿Cuáles son los siguientes pasos? Concluir el proceso de elaboración de la evaluación de la prueba y definir ponderadores. Publicar la convocatoria, que como les digo saldrá en un par de semanas. A partir de junio iniciar con el proceso de certificación aplicable a instituciones de crédito, casas de bolsa y SOFOMES. Y en agosto aplicar el primer examen a los sectores mencionados, el 29 de agosto. El procedimiento, no me voy a detener en cada uno de los cuadritos, se los voy dibujando de manera muy general. Se ingresa al portal, se registra, obtiene un número de folio y contraseña, hace su solicitud, ya sea persona física o moral. Ahorita si quieren hablamos de las morales. Anexamos documentación que requiere, se analiza esa información, si cumple sigue con el procedimiento, si no cumple lo retachamos para que vuelva a iniciar el procedimiento y anexe la información. Bueno, primero le hacemos una prevención de, oiga, mándenos lo que tiene que mandarnos, y si no nos lo manda, como en el dictamen técnico, vuelve a formarse. Si sí, se acepta la solicitud, se coteja la información, se hace la evaluación, se publican los resultados y finalmente la comisión emite el certificado. Saben ustedes que la comisión previó suspender el procedimiento ya iniciado, en algún caso, para el supuesto de que alguno de ustedes apareciera, por ejemplo, en una lista de personas bloqueadas. Esperemos que no sea el caso. Pero bueno, si de pronto salimos como talibanes y estamos haciendo el proceso, la facultad de la comisión será suspender el procedimiento. Si usted tiene ya el certificado, eventualmente podrá también revocarse. Y para efecto de la renovación, tendremos que dejar pasar 5 años y hay requisitos de 50 horas mínimo. Oiga, pueden ser 80, obvio. 50 horas de estudio, de capacitación durante esos 5 años. Oiga, ¿tiene que ser de 10 en 10? No, son 50 en esos 5 años. Si quiere usted tomarlos 2 días antes de renovar su registro, tómelas. Si pueden ser año con año, hágalo. Pero, digamos, el requisito son 50 horas. Y lo que sí va a poder la comisión es, y yo creo que es algo deseable, tener una base de datos de quiénes están como oficiales de cumplimiento en las entidades. Oiga, eso ya lo tienen, sí, pero no necesariamente que todos sepan lo mismo, que todos hablemos el mismo idioma. Y el comportamiento de estas personas, de estas autoridades dentro de las entidades, los auditores, por ejemplo, ¿qué auditor me está auditando? ¿Quién mandó el informe de auditoría de esta entidad que acabamos prácticamente de poner en un paredón, porque la tenemos que poner en un paredón como autoridad? ¿Quién la auditó? ¿Quién no le alertó? ¿De acuerdo? El riesgo, y yo aquí quiero ser muy puntual. ¿Podemos poner la otra presentación, por favor? El riesgo de este tema es, estamos ante, quiero de alguna manera mandar este mensaje. Miren, se ha hablado mucho de las políticas, por ejemplo, de conocimiento del cliente, ¿no? Como un elemento sustancial de la prevención de lavado. Conozca a su cliente, no solamente identifíquelo. Si usted ya lo identificó y tiene su expediente muy bien armado, les tengo 2 noticias. Una, ya tiene el expediente, felicidades. 2, todavía no lo conoce. Para conocer a su cliente, tiene que entrar de fondo a conocer la actividad del cliente. Tiene que saber a qué se dedica su cliente. Tiene que saber concretamente cuáles son las tareas que normalmente realiza, cuáles son las transacciones que pueden estar en un perfil transaccional esperado o no, qué cosa puede salir o no del contexto de ese perfil transaccional. Tiene que conocer el área de operaciones de su cliente, el riesgo del tipo de productos que ofrece su cliente, cuál es el sector al que atiende su cliente. Cada uno de estos elementos es un ponderador adicional de riesgo. ¿Usted cree que la comisión necesariamente conoce a detalle lo que incluso ustedes no conocen? Evidentemente no. Y ahí está el reto. Nosotros, déjenme hacer una analogía burda quizás, pero ustedes de alguna manera son el cliente
de la Comisión Nacional Bancaria de Valores. Sus entidades son mi cliente. En la medida en que yo conozco lo que hacen como autoridad, tengo forma de prevenir, de analizar, de meter en una matriz donde tengo el visor completo del sistema y de ponderar cuáles son ingredientes más o menos recomendables a las diferentes entidades. El tema del lavado de dinero debe ir, y hacia allá debiera ir la regulación y la actuación de todos, a que no sea un tema obligatorio el tenerte que exigir como entidad que cumplas o no con ciertos datos, sino que ustedes, por naturaleza propia de la operación, les convenga que la información que dan a la autoridad sea retroalimentada con informes preventivos. Y eso es algo que estamos construyendo. Nosotros tenemos que retroalimentar a las entidades con recomendaciones, más que con un no cumple, aquí le falta, oiga, sí cumple, pero me parece que está en deuda. He hecho alguna vez la analogía en algún foro de que las obligaciones en materia de prevención de lavado de dinero son parecidas a las de: tenga usted un extinguidor, un detector de humos, una salida de emergencia, una pala, un pico y una persona encargada de protección civil con su chalequito, ¿no? Al oficial de cumplimiento le acabo de poner chalequito ahorita. Oiga, ¿ya tengo mi extinguidor? Sí. ¿Ya tengo mi detector de humos? Perfecto. ¿Ya tengo la salida de emergencia? Bien. Oiga, este es un salón donde habemos al menos 100 personas. Y la salida de emergencia cabe de uno en uno, chiquita, como para mallas, ¿no? De estas que encontramos en Mérida. No es suficiente. Sí cumple con la norma, pero no es suficiente. Su extinguidor está especialmente enfocado a papel y madera. Y lo que usted tiene en la bodega no es papel y madera, son líquidos inflamables. La recomendación debería ser: cambie su extinguidor, ponga usted otro que sea ad hoc a los líquidos que usted maneja. El detector de humos lo tiene usted en la esquina izquierda y la mercancía la guarda del lado derecho. Ponga usted el detector al menos donde corresponda a cada tantos metros un detector. Es que eso no dice la norma. Yo sé que no lo dice. ¿Nos vamos a esperar a que lo diga la norma? Tenemos esa opción. Quienes actuamos de manera, digamos, como reacción, podemos esperar a que nos lo diga la norma porque para allá va. Pero acuérdense en partir de la premisa de que las cosas en Palacio van despacio, ¿no? Es un dicho de la Revolución, es un dicho de principios del siglo pasado. Las cosas de autoridad cuesta muchísimo más trabajo ejecutarlas, y no porque necesariamente, hay excepciones por supuesto, haya puros funcionarios públicos que no quieren trabajar. No es el caso. Es porque tenemos una serie de pasos, controles burocráticos, formas, fórmulas que no podemos evadir. Diferentes áreas que revisan una reforma a una disposición. Ustedes lo saben, quienes han estado pegados al tema desde hace muchos años. Una reforma a una disposición nos puede llevar 1 año y medio, un párrafo. Oiga, ¿por qué tanto? Consenso con la unidad 1, consenso con la unidad 2, consenso con los sectores, evaluación del área jurídica, sube a consejería, luego de ahí se va al diario oficial, luego que se reúnan los Avengers y la voten. Es decir, la verdad de las cosas es que si nosotros no vamos un paso adelante en la regulación interna, en la autorregulación, es muy probable que el destino nos alcance. Por eso era muy importante, y creímos que una política de poner un piso determinado, todos iguales, todos sabemos estos elementos, va a ser de enorme utilidad, porque entonces sabremos qué exigirle al auditor, sabremos dónde están los riesgos incipientes, otros que no son tan incipientes y están mucho más desarrollados, etc. ¿Estoy siendo claro? Este elemento de poner un común denominador en un idioma que a todos nos ocupa, trae como un beneficio que nuestras entidades estarán más seguras. No nos abren cuentas. ¿Y cuál es el argumento número 1? Riesgo de lavado de dinero. ¿Dónde está el riesgo, banco? Dime dónde está. Casi que, mi hijo, son palabras mayores, son temas que tenemos que tratar cuando tú seas grande. A ver, no. Vamos a ver, ¿cuáles son los elementos del riesgo? ¿Dónde están? Yo hablo el mismo idioma que tú.
Oye, el auditor, si te auditan estas 4, 5, 6 empresas, a lo mejor te hago cabida. Y si no me auditan, no, pues es que está muy complicado. Oiga, pero es que una auditoría de esas empresas es la utilidad de la SOFOM de año y medio. No me pida usted eso. Oiga, ¿y por qué no aceptamos un estándar común que esté visto por todos? Hay dos formas de ver, digamos, el futuro de estas iniciativas. No van a resultar. No van a resultar. Somos un país donde estas cosas no pasan, donde ni pierdan esfuerzo, hombre, no va a pasar. O la otra es, alguien tiene que empezar a poner las diferencias, y nosotros como sectores tenemos que ser esos que pongamos esas diferencias. Yo confío en que esta es una política que va a acabar siendo muy exitosa. Tan es así que les comparto, hay otros países, Argentina, Uruguay, Chile, El Salvador, Honduras, que hoy día están interesados en replicar el tema de la certificación y solamente están esperando a ver cómo nos fue en el ejercicio en México. Están a la espera. Gafilat lo tiene como un tema en la mesa de trabajo, en la orden del día de sus reuniones. Es decir, la certificación, al menos por lo que hemos podido indagar, es la primera vez que una autoridad certifica en una materia como esta a nivel de Latinoamérica. Y eso está todo dado. Porque entonces, ¿saben dónde están los capacitadores de América Latina? Aquí están sentados. ¿Saben dónde están los expertos que en 10 y en 15 años van a estar hablando de estos temas? Aquí están sentados. No. A nosotros déjenos aquí en nuestra... Yo no lo veo así. Veamos un universo donde las cosas puedan ser distintas. Este es el temario guía. Mucha gente esperaba que la guía tuviera, digamos, un contenido de explicación puntual y que en la guía se vieran pormenores de el lavado de dinero es aquel procedimiento a través del cual, ¿no?, una persona hace o no hace. Hacer una guía de esta naturaleza nos iba a llevar al menos otro tiempecito más. Hay mucha bibliografía escrita sobre el tema y entonces lo que se emitió fue una guía con el temario, donde en la parte de bibliografía, si me hace usted el favor de, a ver, aquí está, aquí lo tengo. Digamos, este primer punto viene el objetivo general de la certificación. Ustedes pueden consultar el documento en internet, está accesible, ya lo conocen, ¿no? Supongo que ya lo vieron. Más de uno, en la bancaria incluso, organizamos grupos de estudio con los diferentes servidores públicos que formamos parte de la bancaria, para que se pusieran a estudiar, porque el reto que nos pusimos como bancaria es, nosotros tenemos que estar certificados. Nada de que, a ver, tu certificado y tú sabes lo mismo que yo sé, hablamos el mismo idioma, hicimos grupos de estudio y evidentemente hubo muchos temarios que hicieron los grupos de estudio cuando les dijimos que había 3 temas principales. Lavado de dinero desde la perspectiva internacional, desde la perspectiva nacional y auditoría y gestión de riesgos. Esos eran los 3 grandes temas. Hoy conocemos que hay 8 diferentes capítulos. Y alguien me dijo, oiga, ¿y por qué no nos dieron el temario desde antes? Para empezar a estudiar desde antes. Por 2 razones. Una, porque no hay nada nuevo aquí que no tuvieran ustedes concebido en estos 3 grandes rubros. 2, porque no tenía por qué haber una ventaja de la gente de la comisión frente a la gente que no está en la comisión. Por esa objetividad que nos establecieron los órganos revisores. Entonces todo el mundo está estudiando y más de uno se infartó cuando vieron el temario. Dijeron, oiga, es muchísima información. Yo que me dedico a transmisor de dinero tengo que saber lo que hace una SOCAR. ¿Sí? ¿Quiere usted saber del lavado de dinero en México? ¿Y estar certificado? Sí. Sí, tiene que saber. Oiga, pero no es indispensable para mi tarea del día a día, pero tiene que saber. Quien sabe de lavado de dinero sabe que la diferencia entre una y otra no es ninguna. ¿Cuántos reportes más envía una SOCAP que no envía una SOFOM? ¿Cuántos reportes más envía una unión de crédito? ¿En qué cambia el informe de auditoría de una unión de crédito al del banco? En nada. ¿O no sabemos? No vaya a ser. Eso es lo que queremos, que sepamos
Y entonces en este temario guía establecimos el objetivo general de la certificación, que es importante que ustedes lean con detalle, y después el objetivo específico de cada capítulo. El capítulo primero, por ejemplo, el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo. Conceptos de lavado de dinero, antecedentes de la regulación en la materia de la prevención del lavado de dinero, etapas de lavado de dinero. Oiga, no hay ninguna ley que hable de las etapas. Es que aquí arriba, en el objetivo específico, se habla de cómo, de manera general, la doctrina ha visto al lavado de dinero. Estamos en la concepción de la figura del lavado de dinero. Tipificación del lavado de dinero, artículos del Código Penal, 400 bis. ¿Y qué dice el 400 bis? ¿Lo tengo que aprender de memoria? No. ¿Ya lo entendió? ¿Ya sabe de qué estamos hablando? ¿Cuáles son las penas a las que trae cometer el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita? Penas, concepto de financiamiento y tipificación del financiamiento. Penas aplicables al financiamiento, diferencia entre lavado y financiamiento, y relación entre lavado y el financiamiento. Bibliografía, y aquí tienen ustedes un ejemplo de libros, de documentos. Oiga, pero ¿los puedo acceder? Algunos sí, algunos no. Algunos están en la UNAM, otros están en internet, otros no están ni en la UNAM ni en internet, están en la biblioteca de la Universidad Panamericana, que también es pública. Es decir, conseguir esto, ¿tengo que conseguir todos los libros? No, son una guía. Leyes, documentos, otros. Por ejemplo, Convención de Naciones Unidas, la Convención de Palermo, o la Convención de Viena, la Convención contra el Terrorismo del 99. Oiga, ¿me la tengo que aprender toda? ¿Usted qué cree? Que no, ¿verdad? No tenemos que aprendernos las convenciones, tenemos que entender la concepción de la figura. Capítulo 2, organismos y foros internacionales. Basilea, Gafi, ONU, Grupo Wolfsberg, Grupo Egmont y Fondo Monetario Internacional y Banco Mundial. Oiga, ¿qué tenemos que ver de estos grupos? Tenemos que saber que existen, tenemos que leer toda su estructura, sus mandatos, sus estatutos. No, nos regresamos al objetivo y dice: el participante deberá conocer el objeto, la estructura y sus funciones de los organismos y foros de carácter internacional que participan en la prevención del lavado y del financiamiento, así como identificar el contenido y alcance de los principales documentos y principios emitidos por dichos organismos. ¿Cuáles son los principales? Y entonces nos vamos aquí, por ejemplo, aquí tenemos un claro ejemplo de una bibliografía. Álvarez Pastor Daniel, es una obra editada en España de 647 páginas. ¿Tengo que leer todo? No, dice capítulo 1 y capítulo 2, nada más, no le busque más. Oiga, es que ahí se explica muy bien a los gatekeepers, a las actividades y producciones no financieras designadas, a los APNFDs, que después se convirtieron en actividades vulnerables de la ley de lavado, mal llamada ley de lavado. Y está muy bien explicado, todo mal, qué bueno, ya encontró otra fuente. Pero nosotros recomendamos que lea para efectos de ese capítulo, esos capítulos, el 1 y el 2. El Comité de Supervisión Bancaria de Basilea, los principios básicos. Oiga, ¿tenemos que leer todos los principios básicos? Son 5 hojas. Sí, no pasa nada. Yo sé que algunos hace mucho tiempo que no estudiamos. Ha llegado el momento. Y ese es un poco, quizás, no quiero detenerme en el análisis de los diferentes temas. Lo que quiero es más bien abrir el piso a debate, a preguntas. Yo les diría, quizás, 2 últimos mensajes. Creemos que el escenario del examen, de la certificación, requiere al menos de 2 cosas. Metodología de estudio. Sí creemos que este es un tema que requiere tiempo y metodología. Tenemos que dedicarle tiempo de estudio. No tengo la menor duda. Quien crea que sabe y que le va a dar una peinada, una revisada al temario unos días antes, o que va a tomar un curso por ahí que hay de 3 o 4 días para estar listos para la certificación,
están equivocados. Al día de hoy no hay ninguna institución, hasta hace una semana, que tuviera el temario. Si ustedes se fijan en las diferentes ofertas de capacitación, ninguna tiene todo lo que está en el temario. Algunas incluso dan cosas que no vienen en el temario. En algunos casos nos han invitado a los miembros de la comisión, cosa que celebramos y por supuesto apoyaremos en cuanto sea posible, para que podamos sumar nuestra experiencia docente, de capacidades, etcétera. Pero sobre todo, dejar muy puntual aquí, no hay ninguna institución autorizada para... Si yo tengo la certificación de ECAM, ¿si ya pasé? No. Si yo cuento con un certificado que me dieron, no. Esta es una certificación completamente diferente, con otros ingredientes. ¿De acuerdo? ¿A qué invito? A dos cosas. Uno, metodología. Por favor, hagamos una reflexión de la enorme oportunidad que tenemos de que esto salga bien, como sectores y como autoridad. Hagamos una reflexión de que nos conviene estar certificados. Va a tener un añadido para mi entidad y para el cargo que ocupo en la entidad. Quien esté certificado, hemos oído incluso, oiga, ahora van a ser más pirateables los oficiales de cumplimiento. El dueño de la empresa no le gusta. Eso no le gusta al dueño de la empresa. Dice, oye, no, si yo ya te invertí. Pero al oficial de cumplimiento le da muchísimo gusto que así sea, ¿o no? Y a los auditores, oye, hay auditores que no saben y hay auditores que sí saben. Y nos da mucho gusto que haya auditores que sí sepan. ¿Están de acuerdo? Estamos haciendo una separación de tanto nos hemos quejado de los barbajanes, esos que se la pasan hablando y no sé. Sí, está muy bien. Está certificado, estoy en proceso. Cuando la tenga, hablamos. Cuando la tenga, hablamos. ¿Ya tiene usted la certificación? Bienvenido. Y no habrá foro, no habrá tema. Créanme que plantee un reto así como de que ese no lo conozco. Créanme. Metodología. Y número dos, yo celebro que este tipo de reuniones se lleven a cabo, que este tipo de iniciativas se lleven a cabo. ¿Por qué? No solamente porque hacen la reflexión, la invitación, el antojo, digamos, a oye, ¿y si me certifico? No, porque ya tus años, compadre, ya estás muy mayor, hombre, para sacar ahorita una certificación, no inventes. Yo creo que sí, y es muy buen momento. Uno. Y dos, somos gremio. Estamos haciendo y estamos fortaleciendo a los gremios. De ahí la importancia que como gremio, y si no lo organiza el gremio, exíjanlo, de verdad, como miembros activos o candidatos a hacerlo, hagan sus propios foros, hagan su propia academia. ¿Qué necesitan? Que la bancaria participe. La bancaria participa. ¿Qué necesitan? Expositores, hay muchísimos. Hay muchísimos. Buenos, a lo mejor no tantos, pero los hay. Y estudiemos punto por punto. Vamos a hacer un curso. Oye, es que en el ITAM nos cuesta muy caro, lo hacemos en otro foro que no es el ITAM. Es que en la UP sale muy caro, en el TEC sale muy caro, lo hacemos en otro foro. Organicen el escenario. Oiga, no podemos estar viniendo a México, a la capital de la República, a tomar un curso, lo hacemos a distancia. Organizamos sesiones los viernes en la tarde y los sábados en la mañana. Ya si me dicen, ay, oiga, qué flojera, y la familia, qué, ya tampoco puedo hacer más. Pero a lo que quiero llegar es que no sea un impedimento. Que no sea un impedimento, que no sea un óbice, un obstáculo. Si cambiamos la forma como vemos las cosas, curiosamente las cosas que vemos cambian. Es una realidad, es un tema de percepción. Y yo sí estoy convencido en que este tema de la percepción lo tenemos que cambiar y lo tenemos que cambiar juntos. Estoy a sus órdenes para cualquier pregunta, les agradezco mucho su atención. Gracias. Gracias, buenas tardes. Una pregunta, estas certificaciones para los oficiales de cumplimiento y autoridades, funcionarios o empleados de la comisión
¿estarán sujetos también a esta certificación? Sí, como comenté, los sujetos obligados son oficiales de cumplimiento, auditores internos y externos de las entidades o que eventualmente ayuden a la comisión en sus tareas y demás profesionistas. Ahí viene la señora que vende inmuebles que quiere certificarse, se puede certificar, y el que quiera. ¿Los funcionarios de la bancaria están destinados? Sí. ¿Están ayudando a la bancaria? Sí. ¿Se tiene que certificar? Sí. No sé si contesto su pregunta. Sí, gracias. Buenas tardes. Al existir un calendario ya emitido y que determina fechas, ¿es posible adelantar tiempos, por ejemplo, jóvenes no reguladas? Sí. Si usted está listo para presentar su examen, hágalo. Yo le diría que el primer examen, creo que hay mucha gente que está en el tiento, ¿no? Está viendo a ver si ya está lista el agua para meterse a la regadera. Y va a esperar a que la primera, digamos, camada de sustentantes salga a ver qué tal le fue. Yo lo que creo, acuérdense que hay un impedimento de que no se pueden presentar más de 2 veces en un solo año. Este año hay 2. Entonces pueden entrar y ver cómo está. Es importante que mencione que no va a ser así de pásele el que quiera, porque no tenemos los espacios ni las infraestructuras. Si yo le hiciera a usted la pregunta, ¿cuántos cree que vengan en la primera, digamos, sesión? Tenemos 115 entre bancos, SOFOMOS reguladas y casas de bolsa. ¿Cuántos cree que vengan? 115 entidades. ¿Cuántos cree que vayan a presentarlo? A su juicio. Todos los 115 es el mínimo, digamos, ¿no? Pero ¿cuántos más? Yo creo que los 115 vendrán. Los 115 vendrán, pero vendrán más, ¿no? Por ejemplo, auditores. Si yo fuera auditor, estoy viendo que el próximo año tengo que hacer auditorías. Y esas auditorías, para que me las paguen y tengan validez ante la comisión, tengo que presentarme como auditor certificado. Al menos otros 115 les gustan auditores, más o menos, pensando que hubiera un auditor por entidad, que a veces hay un auditor que atiende varios en el sector. Ya tenemos 230. ¿Cuántos dejamos en el despacho? Hay otros. ¿Cuántos dejamos en el cupo? ¿Cuántos se le ocurre? Usted diga una cifra. Estoy literalmente Unos 80. 80 más, o sea que sea para 300 máximo. ¿Les parece que con 300 tenemos? ¿Más? ¿Quién da más? Como en las subastas del SAI, tenemos 300 del lado izquierdo. ¿Quién da más? La pareja. ¿No? ¿Son 2 por año el calendario? Son 2 este año. El próximo vienen 3 o 4. Por eso, pero el límite son 2 por año. Exacto. Entonces yo como centro cambiario podría presentar 2 este año, aunque mi certificación sea hasta... Efectivamente. Entonces acumularía 4 en una oportunidad. Efectivamente. Yo copiaría que a la primera. No, eso. Vamos. Pero por favor. Yo lo comento por generar la confianza, Claro, de que muchos, aunque hasta el próximo año nos certifiquemos, o sea nuestra certificación oficial, podemos desde ahorita no esperar a ver qué nos comentan, sino experimentarlo, claro, y enfocarnos a seguir efectivamente. Así lo creo, comulgo con la idea. El cupo máximo, y esto no lo tomen oficial, van a ser como 500, no más. Oiga, llegaron 700. Eureka, maravilloso, magnífico. No cabe. Hasta la próxima, nos vemos en noviembre. ¿De acuerdo? Porque en noviembre pues vendrá la segunda tanda. Pero lo que estamos esperando es, ojalá esta vez no sean 115. Y ya, se acabó la convocatoria. Creemos que va a haber mucha gente, y sobre todo auditores, y gente que dice, yo sí sé, y sí me quiero templarme ante la prueba. ¿Qué tanto sé? A ver qué cosas, porque esa es otra cosa, que es un poco el tema de la percepción. Si nosotros creemos que ya lo sabemos todo, queridos amigos, como dicen los chavos, la neta, estamos en un error. Si no tenemos la clara concepción que todo es mejorable, que todo es perfectible y que muy probablemente tenemos áreas de oportunidad, el día que dejamos de ver áreas de oportunidad en nosotros, no estamos ponderando el riesgo, hablando en términos de lavado, ¿no? Si creemos que ya no hay área de oportunidad en la actuación del día a día, como papás, esposos, mamás, esposas, profesionistas, novias, como quieran, si no hay áreas de oportunidad,
no estamos ponderando el riesgo. Esa es la verdad. ¿Quién más? Por favor. Buenas tardes, Sandro. Solo para comentarte que el día de hoy, ASOFON, en sinergia con la Universidad Anáhuac del Sur y el Colcami que dirige Emilio Llanes, tenemos nuestro diplomado para la certificación del oficial de cumplimiento, que el Sourcing participa como uno de los módulos. Entonces hoy a las 5 inauguramos el primer diplomado. Ah, pues, amén de lo que decía yo, que bueno, lo celebro más. Segunda generación de diplomado, segunda. Ahora a distancia, ahora va a ser la Universidad La Salle de Tijuana. Vámonos a Tijuana. Ahora hay que invitar a la gente de Conducef, a consultores, a expertos, a auditores, más, que la gente sepa más, que la gente estudie más. Oiga, yo no tengo dinero ni tiempo, porque esto implica eventualmente dinero para el curso y tiempo. Pues hágase la metodología de otra forma. Si usted se transporta en tren ligero, autobús, microbús, pecera, taxi, coche, de alguna forma llega a su trabajo, como yo le hacía cuando estudié, me acuerdo, para mi examen profesional, yo grababa mis cassettes, ¿no? Entonces existían unas cosas, no sé si las conocen, medio magnético, plástico, una cinta, con un lápiz había que darle vueltas. Y yo lo que hacía era estudiar, ponía mi grabadora, una larga tarde, un sábado, domingo, madrugadas, y entonces yo me preguntaba, ¿no? ¿Cuáles son las etapas del lavado de dinero? Dejaba el silencio, corriera, y después contestaba. Las etapas del lavado de dinero son chas. ¿Cuál es? Y tenía yo evidentemente la estructura para estudiar. De tal forma que cuando yo venía oyendo, ¿cuáles son las etapas del lavado de dinero? Viene el silencio, no tengo que ponerle pausa a nada. Yo me contesto a mí mismo y después viene la respuesta. Así le hice y hoy están a la venta los 14 cassettes. Son 14 cassettes que estamos ofreciendo hoy. Están aquí afuera en el barato, llévenlos. Yo los invito a que hagamos una cosa así. ¿Hay forma? Sí hay forma. El tema es, ¿nos interesa? Es un tema crucial, es un tema importantísimo para mí como oficial, como auditor, para la empresa. No lo es tanto, alerta. Suban la alerta, súbanlo de nivel, mándenmelos. Pregúntenme al santo, si es importante. Advierten, hagan metodología, yo estoy seguro que lo vamos a lograr. ¿Quién más? Por favor. Sí. Ay, perdón, allá tienen. Perdón. La pregunta es, ¿cuál sería la calificación mínima probatoria o el puntaje? No se ha reunido la mesa número 23, que es la que determina eso. No tengo la respuesta. Entonces, pero no se preocupe. Digamos, los 8 puntos están repartidos en estas 3 columnas, ¿no? Internacional, nacional y auditoría y gestión de riesgos. Hay que pasar los 3 para pasar el examen. No significa que hay que sacar 10, 10, 10. Pero si saco 10, 10, 6, no paso. O 10 de 5, perdón, no paso. Es indispensable que tengamos el conocimiento de los 3. Muchas gracias. De nada. Diga. El costo, si llegáramos a no pasar el primero, ¿podemos presentar el segundo y tendríamos que volverlo a pagar? Yo pensé que me iba a preguntar por los cassettes. El costo de la certificación este año es de 10,850 pesos. Ya está en la página una serie de preguntas y de respuestas, ahí vendrá, ahí viene. No sé, es una buena pregunta, si repruebo tengo que volver a pagar, no lo sé, no le quiero dar una respuesta, porque no depende de mí, es un tema, digamos, que ve el área presupuestal, todo lo que tenga que ver con cobros, eso no lo vemos nosotros como supervisores. ¿Alguien más? ¿Nadie? Pues, todo, por favor. Me da la impresión, y qué bueno que así sea, que estamos ahorita como en una luna de miel, hablando de una certificación y una palabra mágica muy importante que es la profesionalización del oficial de cumplir. Esa es la luna de miel y es un mundo ideal.
Sin embargo, en la experiencia como supervisor y en la experiencia como consultor, hoy en día, apoyando a las diferentes entidades financieras, nos hemos dado cuenta de que el oficial de cumplimiento dista mucho en algunas ocasiones de lo que la comisión está visualizando con una profesionalización del oficial de cumplimiento. Esa es una realidad innegable y en el interior de la República pues también se multiplica esa problemática. La pregunta, hay una decir también un arte diferente a la certificación, la pregunta es ¿cómo visualiza Comisión Nacional Bancaria esa realidad frente al mundo ideal por el que está soñando? De manera compleja, Pedro, de manera compleja, y la respuesta no puede ser más que franca. Estamos preocupados, y estamos muy preocupados, porque sabemos, lo hemos visto, lo palpamos. Hoy en la mañana, para no ir más lejos, no les voy a decir de quién, pero me llega un escrito a mano, diciendo a quien corresponda, Comisión Nacional de Seguros y Bancarias, 2 puntos. Así dice el escrito, de Seguros y Bancarias, 2 puntos. Me permito hacer de su conocimiento que la señorita bla 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 ocupaba la posición del oficial de cumplimiento hasta el año pasado. Aprovecho para comentar que se llevó 125,000 pesos de la caja que nunca regresó. Punto y seguido. Durante el 2014 y lo que va del 2015 no pudimos mandar ningún reporte. No se preocupe, estamos integrando. Pronto se los enviamos. Saludos y una firma. Es muy probable, ya no me quedé para averiguarlo, que ya no exista ese centro cambiario en el registro. Es probable que no tenga registro. Es probable que no haya obtenido su dictamen. O sea, ese centro cambiario no tuvo su dictamen. Estoy casi convencido. Acto seguido, en lugar de archívese, mándese al área de investigaciones para que vayan y inicien una averiguación previa. Tenemos la prueba. ¿No? No hay duda. Y lo metemos a la cárcel. Tarea de procuradores, no es nuestra. Será cosa de que se pondere del otro lado. Es un delito financiero y está en la ley. ¿Cómo le hacemos para que se certifique? ¿Cómo le voy a pedir yo a ese oficial de cumplimiento que sepa qué dice Wolfsberg, a diferencia de Basilea, para la evaluación de los riesgos? Está complicado. Pero entonces, ¿qué hacemos? ¿Hacemos 2 certificaciones? Una que pregunte ABC y la otra hasta la Z. Puede ser una opción. Puede ser una opción. ¿Cómo lo estamos afrontando? ¿Cómo lo vamos a percibir? Falta por reunirse la mesa número 24 o 29, donde se va a determinar si los ponderadores deben ser inclinados hacia los sectores. Que es, aquí está la lista de las 1000 preguntas, o de las 500 preguntas, o de las 100 preguntas, las que sean en el examen. Si pasas de 90 a 100, puedes supervisar cualquier sector. Si pasas de 80 a 90, a tal sector. Esa es otra opción. ¿Es lo deseable? No. Si a mí me preguntaran, no. Yo estaba hablando de un piso común. Está complicado. Vamos construyéndolo. Oye, en la primera no lo vamos a lograr. Habrá una segunda y una tercera y seguiremos trabajando, ¿no? Y si no, nosotros, los que se queden y los que sigan, dejemos, digamos, un poco el trazo de hacia dónde debe ir. Así lo veo. Muchas gracias. Si ya no hubiera otra pregunta final, le cedemos el micrófono. Le escucho. La otra pregunta es, ¿cuánto tiempo van a tener, por ejemplo, de la primer bloque de instituciones de crédito, cuánto tiempo van a tener para certificarse? Es decir, ¿en qué momento le van a hacer exigible al oficial de cumplimiento de Banco X que ya tiene que estar certificado? Técnicamente, al día siguiente de la presentación. Técnicamente están obligados y por eso está calendarizado. ¿Cuándo está obligado un centro cambiario a estar certificado? En abril de 2016. El banco, en junio, oiga,
estoy obligado, ya entré, solicité mi examen y lo hago en agosto. ¿Está bien? Pero si reprobara, por ejemplo, si el oficial de cumplimiento del Banco X reprueba y tiene opción a otro examen y reprueba, ¿cuándo va a llegar el momento en que les sea exigible que ya esté? O que a lo mejor esa persona ya no esté como oficial. Exigible ya será. El tema es ponderar, primero, ¿qué va a hacer la institución? Más que la autoridad, ¿qué va a hacer la institución con él? ¿No? Primera gran pregunta. Porque él podría decir, oye, la institución, oye, yo puse un oficial de cumplimiento, está en la carrera de certificarse y no lo logró. Y no lo logró. Y no lo logró. Y, oiga, yo lo invito a que cambie a lo mejor y que piense en otra persona, ¿no? Si me pone del centro cambiario que me mandó el escrito hoy en la mañana, yo le diría, no, está usted corriendo muchos riesgos. No está definido, no es un criterio definido, estamos levantando, digamos, poco a poco cada una de las piezas, pero en algún momento tendrá que tomarse la decisión. Gracias. Nadie más. Ya nada más para cierre, Sandro. Y ese es un comentario, ya no salimos de la certificación, y un comentario que surgió con motivo de una exposición hoy en día, el día de hoy. Porque el tema fue los refugiados y la problemática que se genera con este tipo de personas. Consecuentemente, hay un derecho de piso o un impuesto de guerra que se cobra y consecuentemente es un dinero derivado de un ilícito que tiene que lavarse. Okay. Aquí el mensaje, lo que pongo yo a consideración de la Comisión Nacional Bancaria a través de tu conducto, es, preguntaba a la persona que hizo la exposición cómo poder contribuir para frenar el tráfico de ilícito de personas, no solamente cumpliendo con una fría norma regulatoria. Consecuentemente, las autoridades, aunque no sea propiamente una cuestión de la comisión, pero al final de cuentas es una autoridad y está mezclada dentro del tema del lavado de dinero, ¿cómo poder contribuir para que las entidades sujetas a su supervisión lograran apoyar lo que este tipo de asociaciones logra hacer en beneficio de las personas que padecen ese derecho de piso o impuesto de guerra? Es difícil que comisión pueda definir, pero es algo importante que ponemos a tu consideración. A lo mejor tengo algo que compartir. Cuando fui titular de la Unidad de Asuntos Internacionales de la Procuraduría General de la República, dependían de mí las agregadurías, dependía de que hay de la PGR en el mundo, de la Dirección General de Extradiciones y de Asistencia Jurídica. Y uno de los puntos en los cuales pusimos particular énfasis con la titular en su momento de la Procuraduría fue tráfico ilegal de personas y pornografía infantil. Y una de las fronteras que tiene más tráfico ilegal de personas es la de México y Estados Unidos, en el mundo. Por no decir, evidentemente, el terrible flagelo que hay en el sur del país, ¿no? La pornografía no se daba tanto en el norte, en el sur. Si esperamos a que la norma conciba los mecanismos de cooperación, es probable que nos dé por ahí del 2025 para que llegue la norma a estar como la queremos, para atender los problemas del 2015. ¿Qué es lo que tenemos que desarrollar? Y por eso invito mucho a estas reflexiones. Me parece que es un tema de una conciencia colectiva, donde si ya tienen las instituciones financieras, ergo los transmisores de dinero, por ejemplo, ¿cómo mando yo el pago de una persona que cruza la frontera de manera ilegal, a través de un camión o de un subterráneo o escondida en una maleta como el sujeto que fue descubierto ayer, ¿no? Hay una foto ahí. Un menor de edad, ¿no? Que trata de entrar a un aeropuerto en una maleta, viajar en un avión, etc. Si yo me espero a que la norma lo prevea, este mecanismo de cooperación, muy probablemente me voy a tardar mucho tiempo. ¿Cómo le hago para que, si yo cruzo a un indocumentado y pido el pago, y cómo pido el pago? Lo guardo en mi cuarto, a veces incluso como medio secuestrado, hasta que me paguen, y entonces libero al tipo del otro lado del país a donde lo quise infiltrar. Los transmisores de dinero son quienes realizan gran parte de estas actividades. Podrían hacerlo otras entidades. ¿Alguien de sus SOFOMES alguna vez ha pensado en ese mecanismo?
No, ¿cómo cree que el Misofón va a operar una cosa así? ¿Seguro? Pensemos. 2. El transmisor de dinero. Tenemos la obligación de hacer análisis de las operaciones. Tener perfiles, canales. Oiga, ¿por qué hay tanto flujo de transmisor de dinero de esta sucursal que está en la colonia, en la zona rosa, hacia la República Checa, Checoslovaquia, bueno, República Checa, Rumania? Pues porque hay un table dance al lado. Las señoritas mandan dinero a su familia. ¿Y eso cómo lo deduce la autoridad? Porque porque evidentemente tenemos que hacer un análisis de la información. ¿Cómo lo deduce la entidad? Tienen que analizar la información. Tienen que saber, antes era sospechoso, ¿cómo se hace una transmisión de dinero? De 1 a 1. Después, oye, está sospechoso que de 1 a muchos. Hoy, many to many. Esa es la moda. Muchos allá y muchos aquí. ¿Cómo lo detectas? ¿Cuántos nuevos clientes tienes en transmisión de fondos? ¿Cuántos usuarios nuevos se formaron este año? El 55% de mis remesas son nuevos. Algo estás haciendo. O son los usuarios a los que le mandamos a la mamá, a la tía, el dinero de regreso. Esas remesas se entienden como remesas internacionales de familiares. Pero las remesas ocasionales, de gente nueva a gente nueva, y eso no es un perfil, eso no es algo que te pueda despertar. ¿Cómo llevarlo a cabo? ¿Cómo lo vemos como comisión? Como un reto, otra vez. Pero hagamos un equipo de trabajo. Yo lo he platicado con FEBIMTRA, con la Fiscalía, con Eli Montealegre, la fiscal, porque llegan y nos dicen los procuradores de los estados. Conozco a algunos procuradores, buenos amigos. Sandro, acaban de secuestrar a no sé quién y le mandaron un dinero vía Western Union a no sé quién en Tamaulipas, o no, más bien lo depositó en Tamaulipas, no sé dónde lo vayan a retirar. Hay que bloquear la cuenta. ¿Cuál cuenta? No hay cuenta. Cuando te avisan, sucedió hace 12 horas, el dinero ya se salió del sistema, ya lo sacaron. No vamos a ser nunca tan rápidos. Eso no va a pasar. Y de aquel que recibes una orden de un MP o de un juez para que te bloqueen, eso no va a pasar nunca. ¿Qué otros mecanismos tenemos? Alertar a las entidades. Que la gente que está dentro de las entidades huela lo que huele mal, lo que huele sospechoso, lo detecte, lo analice y lo reporte. Así. Creo que es un mecanismo práctico. ¿Alguien más? Pues nuevamente muchas gracias y muy buen provecho.